Económicas y sociales que han hecho un trabajo extraordinario, como siempre. Hola, Pablo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, y la gran pregunta, a ver, ¿la podrás responder vos o la podrán responder los números? ¿Qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con el salario? ¿Qué pasa con este anuncio de la presidenta Cristina Fernández? ¿Hasta dónde es un anuncio tan positivo como se mostró, no? Bueno, el debate en torno a la pobreza es un debate que se actualiza habitualmente. En este último caso, la semana pasada se actualizó a través de los dichos del capitán Nietzsche, cuando indica que la pobreza es un problema que prácticamente tiene erradicada la Argentina. Entonces nuevamente aparecen todos los datos no oficiales, por cuanto los datos oficiales en este momento no existen, por cuanto el INDEC ha dejado de publicar mediciones de pobreza e indigencia desde diciembre del año pasado. Entonces oficialmente no tenemos datos para indicar si esa situación realmente ha sido como lo indica el gobierno. Lo que sí existe son un conjunto de datos no oficiales de organismos como el nuestro, del CIPES, que mide la pobreza a través de su propio indicador, el índice barrial de precios en 7 provincias, y donde podemos establecer a través del valor que actualmente tiene la canasta básica de alimentos, esa es la que requiere una familia como mínimo para no caer en la línea de indigencia, también podemos establecer la pobreza. Nosotros, desde nuestro observatorio de pobreza, señalamos que la situación actual es una situación bien distinta de la que indica el gobierno nacional. Solamente durante el 2013, el año pasado, un año signado por un fuerte incremento de precios, recordemos cómo cerró el último semestre, donde la harina, por ejemplo, y sus derivados crecían prácticamente todos los meses a un ritmo continuo y fuerte. Ese fenómeno dinámico de la pobreza, vía la inflación, se disparó en el 2013 y solamente en ese año se incorporaron como en calidad de nuevos pobres, condiciones o personas que viven en situación de pobreza, 1.500.000 personas más, elevando el número total en porcentaje de la población al 30%. Esto fue hasta diciembre. Ahora bien, luego, en enero, fines de enero, se toma una medida que es la devaluación de la moneda. Esa medida, que tiene un impacto por cuanto se traslada principalmente al precio de los alimentos, luego nuevamente hace disparar este fenómeno de la pobreza, y en esos 2 meses creció nuevamente la pobreza en 1.500.000 personas. O sea, en 2 meses creció la misma cantidad en Argentina que en el año 2013. ¿Ustedes toman los mismos parámetros que toma el gobierno nacional para determinar quién está por arriba o por debajo de la línea de la pobreza o no? Nosotros tomamos exactamente la misma metodología que utiliza el INDEC para determinar tanto la canasta básica en sus componentes, la cantidad de bienes dividido en almacén, verdulería, carnicería, los 50 productos. Tomamos exactamente la misma metodología. Lo que le anexamos como propio es que no medimos marcas, sino medimos precios. Nuestros encuestadores, que son 380 distribuidos en todo el país, que no cobran por este trabajo, lo que miden es el precio de cada uno de esos bienes más barato que puedan conseguir en ese lugar y medido en barrios populares. Lo pongamos en números para que sea más elocuente todavía el dato que me acabas de dar, que no es para nada menor. ¿Cuál es la canasta básica que consideran ustedes? Si nosotros consideramos al mes pasado, que es el dato que tenemos, la canasta básica, esa que determina la línea de la indigencia, hoy una familia tipo de 4 personas, 2 adultos y 2 niños, requiere un ingreso no menor a los 2.600 pesos. 2.600 pesos para no caer en la indigencia. Un escalón más arriba, ya ahora midiendo la pobreza, que también es una situación mala, pero es un escalón más arriba, para que la misma familia no caiga en la línea de la pobreza, requiere 6.200 pesos, 6.200 pesos. Y es ahí cuando usted pregunta, bueno, ¿cómo estamos a nivel de salario? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca nos encontramos de esta temida línea de pobreza? Es donde empezamos a ver que la situación actual a nivel de ingreso, por un deterioro vía de la inflación, o sea, los incrementos salariales suben, pero no al ritmo de la inflación, es donde los salarios a nivel general se empiezan a pauperizar. ¿Ustedes tienen un número de salarios generales, un promedio? ¿Cuál es el promedio de salario que se cobra en la Argentina? Nosotros no, se le voy a dar el que dice el INDEC. Bueno, el INDEC en ese sentido, para poder poner blanco sobre negro. Claro. El mismo INDEC indica
en su último informe que lleva 2 meses, que fue básicamente en tiempo mundialista, pero el impacto de desinformación es muy fuerte, que 3 de cada 4 trabajadores en blanco, no estamos hablando del 35% que está en negro y no tiene paritaria, no, de los que están en blanco y tienen paritaria, tienen un ingreso promedio de 7.000 pesos. Claro. Y que la mitad de las familias argentinas reúnen ingresos totales, o sea, conformando todos los ingresos que pueda hacer una familia, no solamente con un ingreso, sino los que pueda reunir toda la familia. 1 o 2 mayores o lo que fuera. O 3. Sí. Están en torno a esos ingresos a los 8.000 pesos. Entonces, cuando ponemos ingresos de ese tipo... Un escaloncito, 1.000 pesos por arriba de no caer en la pobreza. Seguramente, y cuando lo comparamos justamente con esos 6.200, es que indicamos esta realidad en la cual no se encuentran muy alejados los ingresos de esta línea de pobreza. Y por eso es la sensación que tiene la mayoría de las personas de que cada vez le cuesta llegar más a fin de mes y donde las herramientas que ofrece el gobierno nacional para paliar o detener esta situación, por ejemplo, precios cuidados, siempre resultan insuficientes y no hacen mella al problema central. Por cuanto si nosotros indicamos cómo ha sido la evolución y el incremento de los precios de los alimentos, que es lo que impacta en la mesa y luego impacta en la mayoría de los argentinos, ya llevamos más del 18% de aumento de alimentos en lo que va del año, y si lo anualizamos, no para adelante haciendo futurología, sino para atrás, de lo que ya sucedió, o sea, julio de 2013 a julio de 2014, ver qué es lo que puede pasar, en función de lo que ya pasó, para tener una idea de qué puede pasar, porque ya sucedió, tenemos un acumulado en alimentos del 43% de suba. Entonces, decimos, bueno, evidentemente esas herramientas no hacen efecto, los ingresos están pauperizados en 7.000 pesos y después, como bien indicaste, el salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 4.400 pesos, es un salario que se establece desde el gobierno en el cual indica que ningún trabajador trabajando una carga horaria como mínimo de 8 horas en la semana, por día en la semana, no puede ganar 4.400 pesos, cuando estamos indicando que la línea de la pobreza se encuentra en 6.200. ¿Y la indigencia en, me dijiste? En 2.600 pesos. En 2.600 pesos. Tenemos las placas por allí, a ver, para ir, no sé si las hemos puesto al aire ya o si las podemos repasar de nuevo, porque me parece interesante poder repasar en números que quede un poquito mejor y más plasmado allí las placas, Pablo. A ver, ayúdanos, porque aquí está, a ver, las últimas subas. Agosto 2013, 3.300 pesos. Enero 2014, 3.600 pesos. Septiembre 2014, 4.400 pesos. Enero 2015, es lo que decíamos, ¿no? La suba a 4.716 pesos. La pregunta sigue siendo ¿hasta dónde alcanza? Y en este país, en donde todo va tan rápido, lamentablemente, y no de la mejor manera, en la cuestión económica, tenés que pensar de acá a enero, y acá a enero parece una eternidad, ¿no? Cuando en un país un poquito más ordenado en lo económico, de acá a enero debería ser solamente un abrir y cerrar de ojos. Pero en este marco que hemos hablado, en donde las cosas cambian tan rápido, en donde el salario se deprecia más, en donde los empleos caen, me parece que esa cifra que se renueva en enero en el salario mínimo suena poco. No, sin lugar a dudas, queda por detrás de la inflación y eso establece un ajuste por inflación. Hay 2 maneras de ajustar. Nominalmente, usted cobra 10 y ahora va a pasar a cobrar 9. Eso es un ajuste nominal. Claro. O lo puedo ajustar también por inflación, que es lo que está sucediendo. Usted cobra 10, ahora le incremento a 11, pero puede comprar por lo que compraba con 9. Claro. Entonces estamos en la misma situación. Sigue siendo un ajuste para quien lo sufre, es igual. Eso es lo que se siente en cada hogar. Para sacarlo de los números y llevarlo a la sensación es eso, ¿no? Yo sigo cobrando más o menos lo mismo, pero cada vez me alcanza menos. Seguro, pero este deterioro, cuando no es contemplado en función de cómo se incrementan los ingresos, va acumulando un sedimento negativo de impacto que luego, por ejemplo, en las capas más humildes, que es donde realmente se empuja a una situación de desesperación, por cuanto no se traduce esto en políticas sociales de actualización. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, que sin lugar a dudas para mí es el mejor programa que tiene hoy en materia social el gobierno, también se ve licuada por no aceptar la inflación, no reconocerla en los términos. Imaginémonos que el máximo de la asignación universal, que son 5, o sea, no es universal, pero el 5 que puede tener, solo 5 asignaciones puede reunir una familia como máximo, por más que tenga 10 hijos, va a tener 5, reúne hoy
con subas importantes, el 40% nominalmente que se ha incrementado en 3.220 pesos, o sea, cerca de la línea de la indigencia, muy por abajo de la línea de la pobreza. Y también pasa un poco con las jubilaciones mínimas, la jubilación mínima nacional, que hoy la cobran 3 de cada 4 jubilados, está en torno a los 3.221 pesos, o sea, cerca de la línea de la indigencia, muy por debajo de la línea de la pobreza. Eso a nosotros nos marca una situación que en la actualidad nosotros avisoramos que se va a profundizar hacia fin de año y por eso estamos alertando hoy, no en diciembre, hoy, que si no se toman políticas de Estado que contemplen esta situación social que se está agravando de manera dramática este año, por ejemplo, duplicando las partidas sociales o en materia social que puede ser tanto del gobierno nacional, la provincia, que también lo haga la municipal, vamos a llegar a un fin de año complejo en materia social. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, la verdad es un placer, el poner al aire el trabajo que realizan nos pone a nosotros en blanco sobre negro lo que vivimos todos los días, porque no hace falta solamente verlo en números, lo sufrimos y lo vivimos todos los días. Así es que nos expliques esto, para nosotros está buenísimo. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación, hasta luego. Bueno, hacemos pausa en Córdoba Directo. Ya